Amado Señor, queremos darte gracias por este nuevo día, por la oportunidad que tenemos de estar juntos, alabando tu nombre, adorándote. Pero también en este momento, gracias por tener esta oportunidad de abrir tu palabra, de escudriñarla, de leerla, Señor. Te pedimos, Señor, que tu palabra haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que así sea, hermanos. Les invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 26. Vamos a dar lectura, hermanos. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy
el que habla contigo. Amén. Dios bendiga su palabra. ¿Cuántas veces hemos leído este pasaje? Y lo conocemos el pasaje como Jesús y la mujer samaritana, porque fue ese encuentro que se dio de esta mujer. Ahora, dice la Escritura, ¿verdad?, que el Señor se encontraba en Judea. Él estaba en Jerusalén. Él había ido ahí, si ustedes leen 2 capítulos atrás, el Señor había ido ahí porque era la fiesta de la Pascua. Fue a Jerusalén a esta celebración, a esta fiesta. Pero se dio cuenta que los fariseos que estaban ahí habían escuchado que Él estaba junto con sus discípulos bautizando igual que Juan. Es más, había más gente con ellos que con Juan. Así es que tomó la decisión de apartarse de ese lugar, de apartarse de Judea, y él tomó la decisión de ir de nuevo a Galilea. ¿Se recuerdan que Galilea es donde está Nazaret, donde Jesús se crió? Toma esta decisión de ir a Galilea. Recordemos, hermanos, que al sur de la nación se encontraba Judea y al norte se encontraba Galilea. ¿Sí se recuerda? Ahora, quiero que pongamos atención a esta expresión que surge en el versículo 4. Dice la Escritura, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque entre Galilea, que estaba al norte, y Judea, que estaba al sur, en el centro estaba Samaria. Así es de que, ¿qué es lo que dice el texto? Que le era necesario pasar por Samaria. No nos podría extrañar a nosotros, ¿verdad? Porque voy de esta ciudad a esta otra y a la mitad voy a pasar por este otro poblado, porque por ahí es el camino. Pudiera parecer que no había otro camino. Sin embargo, los judíos, que se consideraban buenos judíos, no pasaban por Samaria. Ellos rodeaban ese territorio. Aunque les costara 3 días más de camino, no se contaminaban pasando por Samaria. Aunque Samaria fuera el lugar como más rápido, más recto, más corto para llegar a Galilea, los que iban de Judea. Y los que estaban en Galilea para ir a Judea, el camino más rápido era cruzar por Samaria. Pero ellos no se contaminaban pasando por esta zona, por la zona de Samaria, aunque fuera este lugar el más rápido para ser transitado. Existía, hermanos, un odio extremo entre judíos y samaritanos. ¿Por qué? ¿Por qué había esa rivalidad? ¿Por qué había ese rechazo entre judíos y samaritanos? Había una razón. Vamos a recordar, en la antigüedad, cuando está el reino de Saúl, de David, de Salomón, era un solo reino. El reino estaba unido, pero sucedió algo, una mala decisión del siguiente rey, hijo de Salomón. Recordemos su nombre, él era Roboam. Él tomó una decisión equivocada. Prestó atención a sus amigos, jovencitos como él, en lugar de escuchar a los ancianos. Y en esa mala decisión, el reino se dividió. De hecho, él solo quedó con la tribu de Judá, rey sobre la tribu de Judá. Todas las demás tribus se fueron con otro hombre como rey. El reino fue dividido por una mala decisión. Y sabe que el reino del norte, se le llamaba el reino del norte, era el reino de Israel. Por eso usted cuando lea las escrituras, si usted vea que dice rey de Israel y de repente dice rey de Judá, es que se dividió el reino. El reino del norte era el reino de Israel. ¿Sabe dónde estaba su capital? En Samaria.
Y el reino del sur era el reino de Judá y su capital era Jerusalén. Ahí fue donde se quedaron. ¿Qué sucedió? Pues el reino de Israel, el del norte, rápidamente se alejó de Dios. Así es que vinieron los asirios, les conquistaron, les tomaron, los dispersaron, los llevaron cautivos. Pero ¿sabe cuál era la estrategia de los asirios? Era sacar a la gente de su territorio. ¿Sabe qué se provocaba con eso? Que se perdiera su identidad. Así es de que ellos los sacaron y si hubiera quedado hasta ahí, pues bueno, ¿verdad? Quedó poquita gente en esta zona del reino de Israel, que era el del norte. Pero no fue así. La estrategia de los asirios era poblar ese lugar con gente extraña, con pueblos ajenos, diferentes pueblos. Así es que quedaron pocos judíos en esa zona, pero llegó mucha gente de otros pueblos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que los judíos que estaban ahí se mezclaron con los otros pueblos. Ellos se mezclaron. Para los judíos ellos no eran puros, ya no eran puros, porque se habían mezclado con esas otras naciones. Pero sabe que no quedaba ahí lo terrible para los judíos. Es que esta mezcla que se había generado, ahora adoraban a los dioses de esas naciones. Estaban adorando dioses ajenos en ese lugar. Por eso no los querían los judíos. Pero ¿sabe también qué tremendo era esto? Que no solamente adoraban a dioses extraños, sino que también adoraban a Jehová. ¿Se imagina eso? Por eso esta mujer está diciendo nuestro padre Jacob. Pero ellos adoraban a otros dioses, a dioses extraños. Fue algo una situación muy complicada, muy difícil. Así es que eso tenía años, hermanos, años. Esa enemistad, ese desacuerdo, esa rivalidad, ese odio, vamos a decirlo también, entre estos pueblos por lo que habían hecho estos habitantes. ¿Sí nos queda claro por qué? No sé si usted se recuerda cuando el Señor sanó a 10 leprosos. ¿Cuál fue el que regresó agradecido? El samaritano. ¿Cómo? ¿El samaritano? El que tenía dioses extraños y que adoraba a Jehová, ese vino a dar gracias. ¿Se recuerda cuando Jesús les habla y les dice, bueno, pasó un levita, pasó un sacerdote, nadie auxilió al que estaba ahí herido? ¿Quién lo atendió? Un samaritano. Entonces era como un choque para ellos. ¿Cómo que esos, verdad? Son a los que están teniendo la actitud correcta. Así es que les repito, hermanos, los judíos, buenos judíos, rodeaban Samaria, aunque les costara más días de camino, más cansancio, más dinero, pero no atravesaban por ese lugar por la razón que ya hemos comentado. Pero dice la Escritura que a nuestro Señor Jesucristo le era necesario pasar por Samaria. No rodeó para ir a Galilea. Queda plasmado, y a mí me sorprende cómo el Espíritu Santo deja plasmado tal cual, y le era necesario pasar por Samaria. No es porque no había otro camino, porque sí había otro camino. No era porque quería llegar rápido a Galilea, es porque le era necesario. A nuestro Señor Jesús le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque había un propósito. Había un propósito. Y cuando nosotros leemos en el versículo 5, dice que llegaron a Sicar. Algunos consideran que este lugar de Sicar era el antiguo Siquem. El que habla en el Antiguo Testamento, Siquem, esa ciudad, algunos creen que es este lugar, Sicar. Otros dicen que no tiene nada que ver, pero
pero Jesús llegó a Sicar, que era un lugar de ahí de Samaria. Y dice la Escritura que nuestro Señor Jesús era humano, igual que nosotros, 100% hombre. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Jesús estaba cansado del camino. ¿Nuestro Señor Jesús se cansaba? Sí. ¿Nosotros nos cansamos? Sí. La Escritura menciona cuando muere Lázaro que Jesús lloró. Nosotros lloramos porque somos humanos, como era nuestro Señor Jesús, 100% hombre. Y dice aquí la Escritura que Él estaba cansado, y con eso nosotros podemos ver la humanidad de nuestro Señor Jesús. ¿Se recuerdan ustedes cuando fue tentado en el desierto? ¿Cuándo se apareció el diablo para tentarle? Cuando tuvo hambre, cuando tuvo una necesidad. Y aquí el Señor Jesús, dice la Escritura, que estaba cansado. Por eso se sentó junto a ese pozo, el pozo de Jacob. ¿Qué hora dice la Escritura que era, hermanos? La hora sexta. ¿Y cuál es la hora sexta? ¿Cómo cuentan o cómo contaban en ese tiempo los judíos sus horas? Las 6 de la mañana era la hora primera. Las 9 de la mañana era la tercera hora. ¿Cuál sería la hora sexta, hermanos? Las 12 del día. Si usted ve los reportajes de Israel, a las 12 del día es un calor extremo, terrible. Y mire, usted se puede pasar a la sombra y puede empezar a tener frío, pero bajo el sol es un calor increíble. Por eso las señoritas, las señoras, las muchachas iban al pozo a sacar agua o muy temprano o ya en la tarde. ¿Por qué? Porque el calor a la hora sexta era terrible, era extremo el calor. ¿Pero a qué horas fue esta mujer? Porque dice que Jesús estaba ahí a la hora sexta, es decir, las 12 del día. Y a esa hora es que llegó la mujer samaritana. Para que tengamos el dato, hermanos, ya dijimos, ¿verdad? Las 12 del día es la hora sexta, ¿sí? ¿Y qué hora será? Las 6 de la tarde. ¿Sabe cómo le llamaban? Las 6 de la tarde era la primera vigilia. 9 de la noche, segunda vigilia. Medianoche, tercera vigilia. 3 de la mañana, cuarta vigilia. Así es como ellos contaban sus horas. Así es que cuando nosotros encontramos que era la hora sexta, entendemos que era mediodía, era un calor increíble, tremendo. Pero dice el verso 7 que vino una mujer de Samaria y a esa hora, con el calor extremo, vino a sacar agua. A las 12 del día, a esa hora vino. ¿Quién había ahí en el pozo sacando agua, hermanos? Nadie. No había nadie. Las que sacaban el agua eran las mujeres. No había nadie. Porque ya les dije, o iban muy temprano o iban ya en la tarde por el calor extremo. Seguramente esta mujer sabía que a esa hora no iba a encontrar a nadie. Conocen personas que dicen, voy a ir a tal hora porque a esa hora no hay nadie. O van a algún lugar a tal hora porque a esa hora no se van a encontrar a nadie, no se van a tener que ponerse a platicar con absolutamente nadie. No les gusta. Y esta mujer fue a esa hora porque sabía que a esa hora no iba a haber nadie, ninguna mujer. Pero ella no contaba con que a mi Señor Jesús le era necesario pasar por Samaria, porque Él estaba para tener un encuentro. Dijimos, había un propósito. ¿Y qué sucedió cuando llegó esta mujer al pozo? Nuestro Señor Jesús le pidió de beber.
Sí le dijo así, dame de beber. Jesús no traía nada para sacar agua. Ahora, ¿y dónde estaban sus discípulos? ¿Por qué no les dijo a los discípulos que sacaran agua? Y es que los discípulos habían ido a la ciudad a comprar víveres, a comprar alimentos. Y Jesús le dice a esta mujer, dame de beber. Saben, hermanos, que en aquel entonces habían unas costumbres bien extremas. Había unas restricciones culturales tremendas, como cuáles. Ningún hombre podía hablarle a una mujer, y mucho menos en público. Creo que ni siquiera a la esposa le hablaban ni a las hijas. Les podían hablar estando en casa, pero en público no podían hablarle a una mujer. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesús? Rompió con la costumbre, porque le habló a una mujer y le habló en público. Ahora no era suficiente eso, le habló a una samaritana. Jesús rompió con todas esas costumbres. Les repito, no se le hablaba a las mujeres, mucho menos a una samaritana. Y eso lo sabía esta mujer, que no nos da su nombre en la Escritura. Pero esta mujer sabía que Jesús estaba rompiendo esa costumbre. ¿Por qué? Porque se lo mencionó y se lo dijo. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Como tú, siendo judío, dice el verso 9, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. Mujer samaritana. Ella lo sabía. Así es que pongamos atención en el verso 10. Pongamos mucha atención, porque lo que nosotros leemos en este versículo es Jesús revelándosele a esta mujer, trayéndole una revelación de quién es Él. Porque dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Si conocieras ese don, si conocieras quién es el que te está hablando, tú le pedirías. ¿Y sabe qué? Dice el Señor, Él te daría agua viva. ¿Cuál será el agua viva? ¿Tendrían ellos el conocimiento de qué era agua viva? Pues en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, varias veces se menciona. Contigo está el manantial de la vida. Así es que conocían, porque debo decirles que los samaritanos tenían los 5 primeros libros, la Torá. Ellos sí se guiaban con los primeros 5 libros de la ley, vamos a decirlo así. Con estos primeros 5 libros ellos los tenían. Así es de que seguramente habrán escuchado en algún momento sobre el agua viva. Pero igual que a nosotros, ella siguió como con un velo, porque ella no entendió. Porque ¿qué es lo que le dice en el verso 11? ¿Qué le dice? No tienes con qué sacarla. Jesús le estaba hablando de un agua viva y ella está pensando en el pozo, en el agua que está ahí estancada, que se llenaba ese lugar. Eso es lo que ella está pensando y dice, ¿cómo? Si tú no tienes con qué sacarla, además el pozo está bien hondo, ¿cómo le vas a hacer? ¿De dónde dices tú que tienes agua viva? No entendió, y a veces nosotros tampoco entendemos. Ella pensaba en la sed natural. Y mire, el agua que podemos tomar sacia nuestra sed, y eso es bueno, es necesario. Es más, necesitamos tomar agua, hermanos. Si tomamos refresco está bien, pero debemos tomar agua. Si tomamos café está bien, pero debemos además tomar agua. Si tomamos tecito está bien, pero además debemos tomar agua, porque nuestro cuerpo requiere agua simple para purificarse, para limpiarse, para realizar diferentes funciones. Si Jesús sacia nuestra sed, hermanos, con el agua viva, no tendremos sed jamás. Así es que no estaba el Señor hablando del agua que estaba en el pozo. Estaba hablando de esa agua que fluye desde dentro nuestro.
El versículo 14, hermanos, dice, esta es una revelación de la necesidad de nuestras almas. Pero la mujer estaba confundiendo lo natural con lo espiritual. ¿Qué dice el versículo 14? Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua. ¿Usted conoce las fuentes de agua? Que pueden saltar para vida eterna. De esa agua era de la que estaba hablándole el Señor Jesús. Pero esta mujer seguía pensando en lo natural. No tienes con qué sacar el agua, está profundo. ¿Cómo vas a hacer eso? Así es que el Señor se está revelando a esta mujer. Por eso le era necesario pasar por Samaria, por ese lugar que los judíos evitaban, por ese lugar en donde había esa rivalidad. A nuestro Señor Jesús le era necesario pasar para ese encuentro con esa mujer. Mire, el verso 15 dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le está hablando de un agua de vida eterna que saltará como una fuente, pero ella está pensando en ya no tener que ir al pozo. Qué cómodo, ¿verdad? Ya no voy a tener que ir al pozo a sacar agua. Porque ¿sabe qué es lo que hacía esta mujer? Todos los días iba por agua. Y seguramente todos los días iba a mediodía. Vamos a ver por qué más adelante. La mujer no entendió. Seguía pensando en el pozo. Como el rey Saúl, que Dios le daba un reino y él andaba buscando las burras. Él seguía buscando las burras de su padre en lugar de ir a recibir el reino. Hermanos, el Señor nos ha dado a nosotros un reino. No vayamos a andar buscando las burras. El Señor nos ha dado su reino, su justicia. Debemos buscarlo. No andemos buscando las añadiduras, sino el reino, lo que Dios tiene. Esta mujer seguía pensando en el pozo físico, en esa sed natural que todo mundo puede tener. Pero entonces, mire, se pone interesante porque ahora Jesús la enfrenta a su realidad. ¿Qué es lo que le dice en el verso 16? Ve, llama a tu marido y te regresas con él. Ve, llama a tu marido y ven acá. O sea, te vienes con él. ¿Sí? ¿Creen ustedes que Jesús conocía la situación de esta mujer? Jesús sabía, pero le dijo, le dio la oportunidad. Y muchas veces Dios a nosotros nos da la oportunidad de sincerarnos con Él y nosotros tratamos de buscar excusas, tratamos de protegernos, tratamos de dar razones que no son razones, son excusas. Pero ¿qué encontramos con esta mujer? Que no había entendido de qué agua viva le hablaba Jesús. Ella seguía pensando en el pozo. Jesús, aunque conocía su situación, ella le respondió, no tengo marido. Esa fue su respuesta, no tengo marido. Mire, hay quienes dicen, hermanos, que esta mujer debió sentirse muy avergonzada en ese momento, cuando Jesús le dice, ve por tu marido. Que debió haberse sentido avergonzada, porque en la antigüedad solamente los hombres daban carta de divorcio. ¿Cuántos maridos había tenido? 5. Y solo los varones daban carta de divorcio, por la razón que fuera, Eso fue algo tremendo que empezó de una manera y se distorsionó, y por cualquier cosa el varón podía darle carta de divorcio a su mujer. Y aquí dice, ¿verdad?, que habían sido 5 maridos. Pero no dice la Escritura que la hubieran dejado. Si fue así, imagínese el nivel de rechazo que había en el corazón de esta mujer. Si 5 hombres le habían dado carta de divorcio. El nivel de rechazo. ¿Creen ustedes que quería juntarse con sus amigas, ir a sacar agua en la mañana? Seguramente no, por eso iba cuando no había nadie. Pero como no dice la Escritura que hubiera sido por divorcio,
puede ser que también haya sido por viudez. Imagínense el nivel de dolor. Por viudez. No importa. El detalle es que habían sido 5 maridos. Verso 17. No tengo marido. Verso 18. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. O sea que ahora tenía pareja, pero no era su marido. Esto has dicho con verdad. Hay quienes dicen, ¿cómo estaba viviendo esa mujer? No, en realidad no sabemos. Podemos pensar que no estaba viviendo correctamente porque no quería estar con las demás muchachas, las demás mujeres. Por eso podemos entenderlo. Pero no nos dice la Escritura si fue por viudez, si fue por divorcio. No lo sabemos. Y hay quienes dicen que seguramente se sintió rechazada, con un gran dolor, porque ahora con el que estaba no era su marido, y eso sí, era incorrecto. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Jesús no la humilló. Jesús no la avergonzó. Le dio la oportunidad de decir, y la mujer habló verdad. Y Jesús le está reconociendo que habló verdad. Esto lo has dicho, con verdad has hablado. Verso 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Cuando el Señor Jesús le dice, bien has dicho, porque ella no le dijo que había tenido 5 maridos, eso se lo dijo el Señor. Ella dijo, no tengo marido. Y quien le revela cuál es la condición de su vida es el Señor Jesús. Y entonces esta mujer reconoce en Jesús una autoridad espiritual que le dice, me parece que eres profeta. Me parece que eres profeta. Ya está platicando más animadamente, ¿verdad? Porque primero fue, ¿cómo me hablas a mí que soy mujer y soy samaritana? Pero ahora es, me parece que eres profeta, Señor. Pero inmediatamente, como muchos tal vez de nosotros, cambiamos el tema. Porque no era grato eso de que 5 maridos has tenido. Y con el que ahora vives no es tu marido. Así es que esta mujer cambia de inmediato el tema y vemos en el versículo 20, estaban hablando de los maridos, que parece que eres profeta, y de pronto dice la mujer, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Se puso teológica la samaritana. Se puso a hablar acá de teología, donde es el lugar correcto. Estaban hablando de los maridos, pero entonces cambió. Había que desviar la atención de que había tenido 5 maridos, ¿verdad? Y muchos de nosotros también somos así expertos. Cambiamos el tema. El Señor nos enfrenta a una situación para cambiar y nosotros buscamos la manera de cambiar la situación. Verso 20. ¿Quién está en lo correcto? Es como que le hubiera dicho al Señor Jesús, ¿quién está en lo correcto? ¿Ustedes que adoran en Jerusalén o nosotros que adoramos aquí en el monte Gerizim? Ahí en este lugar. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién está en lo correcto? O sea, no hablemos de los maridos, hablemos de dónde es el lugar correcto para adorar. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Mire, el Señor Jesús tan misericordioso no le dijo, no me cambies el tema. A veces nosotros eso dicen, no hermana, no me cambies el tema. O a los hijos, no me cambies el tema, estamos hablando sobre esto. Jesús misericordioso le da la respuesta. Y esa respuesta la encontramos desde el versículo 21 hasta el 24. Pero si lo pudiéramos resumir, sería lo siguiente, hermanos. No importa el lugar de adoración, importa la actitud en la adoración. Porque ahí le dice, mira, va a llegar un momento que ni aquí ni en Jerusalén, porque años después fue tomada la ciudad, fue destruido el templo. Jesús le dice, no es lo importante el lugar donde adores, lo importante es la actitud con la que adoras. Este lugar no es bonito, hermano, así que, qué bonito, ¿verdad es? No, el piso no nos anima a postrarnos, ¿verdad que no? No sé si fuera alfombra, tal vez sí.
El lugar no es bonito, pero no es el lugar donde adoramos. Es la actitud con que nosotros le adoramos. Eso es lo importante. Y eso es lo que Jesús le está contestando a esta mujer que le cambió el tema. No es importante el lugar de adoración. Lo importante es tu actitud cuando estás adorando. Y Jesús dice, hay que adorar en espíritu y en verdad. O sea, con todo nuestro corazón y de a de veras. En espíritu y en verdad. No es dónde, sino cómo. ¿Nos queda claro? Mire qué revelación le está dando el Señor, porque le dice también que Dios es espíritu. Le está hablando, ella queriendo cambiar el tema, distraer la atención de lo de los maridos, y ahora el Señor le dice cómo debe ser la verdadera adoración. Pero lo increíble que encontramos en el verso 21 es, pareciera que no escuchó. Porque ¿qué dice el verso 25? Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Sabía esta mujer sobre el Mesías? Sí. ¿Sabía que iba a venir el Cristo? Sí, sí sabía. Pero en este momento que el Señor Jesús le está diciendo cómo es la adoración, respuesta a la pregunta de ella. ¿Cuál es el lugar correcto, verdad? Allá donde ustedes dicen o aquí donde nosotros lo hacemos. Le responde Jesús detalladamente y ella declara, cuando venga el Mesías, Él nos va a decir cómo. ¿Verdad? Pareciera que ella no había escuchado. Ahora, hermanos, ¿qué significa Mesías? Mesías es en hebreo y Cristo es en griego. Lo repito, Mesías es en hebreo y Cristo es en griego. Y ambas palabras significan ungido. El ungido para reinar. Si decimos Mesías, estamos diciendo ungido, pero lo estamos diciendo en el hebreo. Si decimos Cristo, estamos diciendo el ungido, pero lo estamos diciendo en griego. Así es que cuando ella dice, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, en hebreo y en griego, y dice, Él nos va a revelar todas las cosas. Versículo 26, que fue el último que leímos, hermanos. Aquí está la revelación de Jesús. Aquí está el principio de por qué le era necesario pasar por Samaria. ¿Qué dice el verso 26? Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Ella estaba diciendo, va a venir el Mesías, llamado el Cristo. Y Jesús dice, soy yo el que habla contigo. Y en ese momento glorioso que llegan los discípulos. Y seguramente interrumpieron el momento. Porque dice el versículo 27 que no lo habíamos leído. En esto vinieron sus discípulos. ¿Y sé qué? Se maravillaron de que hablaba con una mujer. No es que le daba pena hablar con las mujeres, es que era una costumbre que prohibía hablar con las mujeres. Por eso estaban maravillados sus discípulos. Sin embargo, ninguno se atrevió a preguntar, ¿qué preguntas? O sea, ¿qué platicas con esta mujer? ¿O qué hablas con ella? Ninguno se atrevió a hacerlo. Dice el versículo 28, vamos a leer del 28 al 30. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Les digo que igual nosotros parece que no oímos. Pareciera que no estamos escuchando. ¿Qué le dijo Jesús?
yo soy ese Mesías, ese Cristo que tú dices, yo soy el que habla contigo. Y esta mujer se va, le habla a los hombres. Mire, si tenía buena reputación o no, yo no sé, pero ella fue con los hombres y les dice, vengan a ver a este hombre que me ha dicho todo lo que ha pasado en mi vida. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, porque hermanos, el pozo estaba afuera de la ciudad. ¿Se acuerda que los discípulos fueron a la ciudad a comprar alimento, sus víveres? Entonces estos hombres salen de la ciudad y llegan a donde está. Quiero hacer un comentario antes de seguir. Si ustedes leen el capítulo anterior de aquí del Evangelio de Juan, se van a dar cuenta que Jesús también tuvo una plática muy interesante con un hombre que era Nicodemo. Era judío, no samaritano. Era fariseo, es decir, era muy estricto en la ley. No estaba con dioses paganos, con dioses ajenos. Era miembro del Sanedrín. ¿Y qué era el Sanedrín, hermanos? La Corte Suprema de la Ley Judía. O sea, era un alto mando dentro de los fariseos. Era un hombre respetable. No era de dudosa reputación como la señora de Samaria, que no sabemos. Era un maestro en Israel. Pero a él, en su gran plática que tuvo Jesús con él, no se le reveló como el Mesías. Aunque era un gran hombre, era un hombre importante. Y aunque tuvo esa gran plática, hablando con él fue que dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una revelación maravillosa, pero a Nicodemo él no se le reveló como el Mesías, pero sí lo hizo con esta mujer, con esta samaritana, que corrió a la ciudad a avisarles que tal vez estaba el Cristo ahí, ese Mesías, porque ellos también lo estaban esperando. Aunque estaba mezclada su raza, aunque hacían cosas incorrectas, adorando dioses extraños, tenían ellos esa esperanza de que iba a llegar el Mesías. Pero había habido una separación entre los judíos y ellos, entre los judíos y los samaritanos. Cuando nosotros leemos que ella dejó su cántaro, dijimos, hermanos, ella todos los días iba por el agua. Esa era su rutina, era parte de su labor, era parte de su trabajo. Ella dejó su rutina. Y además, hermanos, el agua es vital. ¿Cuántos de nosotros hemos padecido o cuánto padecimos mientras no tuvimos agua, hermanos? ¿Verdad que es complicado no tener agua? Dice que dejó el cántaro, ni siquiera se lo llevó, dejó el cántaro. ¿Sabe por qué? Porque ella encontró un bien mayor. ¿No será este el Cristo? Aunque había oído, no lo entendió, pero en su mente, en su corazón, ¿será este el Cristo? Ese que hemos esperado, ese que anhelamos. Ella encontró un bien mayor que el agua que era vital, y fue a hablarle a los hombres. Y sabe que en el Evangelio de Juan es el primer caso de alguien que va a evangelizar, porque ella fue como una evangelista, fue a decirles, ¿será este el Cristo? Es el que estamos esperando, vengan. Es la primera persona que proclama a Jesús como el Mesías, como el Cristo. Esta mujer que no tenía derecho según los judíos, que podía tener mala reputación según lo que entendemos, porque siempre andaba sola, que no era una persona importante, a ella se le reveló el Señor como el Mesías. Leamos versículo 39, vamos a pasar al versículo 39, porque en los versículos anteriores usted lo va a poder leer en casa. Jesús les habla a sus discípulos de que Él tiene un alimento especial, no la comida que podemos nosotros tener. Versículo del 39 al 42, dice así, y muchos de los samaritanos
de aquella ciudad, ¿se acuerda cómo se llamaba la ciudad? Sicar. De aquella ciudad creyeron en él por la palabra de ¿quién? Por la palabra de la mujer, que daba testimonio. Así es que, hermanos, tenemos que dar testimonio. Es nuestra responsabilidad. Esta mujer daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Este es el Cristo. ¿Quién lo reconoció? Los samaritanos. El Señor no hace acepción de personas. Es nuestra responsabilidad hablar de sus maravillas. Muchos creerán, aquí muchos creyeron por la palabra de testimonio de esa mujer, pero después creyeron porque oyeron al Mesías mismo hablar. Es nuestra responsabilidad dar testimonio. Y hay algo que llena mi corazón, que yo sé que Laurita a muchos les compartió de este Cristo, de este maravilloso ungido, de este maravilloso Salvador, iniciando con su familia. Ojalá que toda esta familia y todos aquellos que la escucharon puedan decir, ahora creemos no solo por su palabra, sino porque hemos oído directamente al Mesías. Había un propósito. No es que quería el Señor Jesús ahorrarse 3 días de camino. Había un propósito, salvación para aquellos que eran rechazados, porque los samaritanos eran rechazados. Era necesario pasar por Samaria. Por encima de la rivalidad, hermanos, de judíos y samaritanos, estos hombres, los samaritanos, le rogaron a Jesús que se quedara. ¿Cuántos días se quedó? 2 días. Otra vez rompió la costumbre judía. No puedes pasar por Samaria, menos quedarte con ellos. Pero él lo hizo, porque había un bien mayor, porque había un gran propósito en esto. Había un gran propósito. El versículo 42 nos lo comprueba. Este es el Salvador del mundo. ¿Quién lo estaba diciendo? No lo decían los buenos fariseos, no lo estaban diciendo los judíos que se apartaban del mal, lo estaban diciendo los samaritanos, un pueblo que se había corrompido en la antigüedad. Pero estos están declarando, este es el Salvador del mundo, el Cristo. Por eso le era necesario a nuestro Señor Jesús pasar por Samaria. Y hermanos, algo más. Mientras nosotros hacemos nuestras labores diarias, mientras estamos haciendo nuestra rutina del día, Dios nos puede usar. Así como usó a esa mujer que fue a sacar el agua. Esa era su rutina. Ahí, sacando el agua. ¿Dios la usó? Sí. Llegó la salvación a Sicar. ¿Nos puede usar el Señor? Sí. Tenemos que ser las mejores personas, las más preparadas para que el Señor nos use. No. Solamente debemos disponer nuestro corazón. Y si estoy en la escuela, daré testimonio. Y si estoy en mi trabajo, daré testimonio. Y muchas veces, hermanos, ese testimonio es sin palabras. Sin palabras. Porque a veces podemos hablar mucho y nuestro testimonio derriba todas nuestras palabras. Lo que las personas ven en nosotros.
nuestro testimonio es importante, porque nosotros podemos hablar de Cristo sin emitir una sola palabra, solamente con nuestro actuar. No dejemos de testificar de las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, porque en todos Dios ha hecho algo. En todos los que estamos aquí, Dios ha hecho algo maravilloso. Amén. No dejemos de declarar que Él es el Salvador de nuestras almas, que Él es nuestro consolador, que Él es nuestra fuerza. Tenemos que declararlo al mundo. Esta mujer corrió al lugar más cercano, su ciudad, y fue a declarar quién es Jesús. ¿No será el Cristo? Nosotros tenemos ahora la convicción y la seguridad. Así que lo que hizo esta mujer samaritana, nosotros también lo debemos de hacer. La pregunta, hermano, es: ¿tú crees que Dios te puede usar? Donde quiera que estés, en donde quiera que te encuentres, ¿Dios te puede usar? Sí. Sí me puede usar el Señor. Tienes que decirlo. ¿Crees que a pesar de todo lo que has vivido y de experiencias que han sido malas, crees que puedas testificar del Rey? Sí. Porque el Señor está por encima de toda nuestra experiencia. Y Él es digno que nosotros invoquemos su nombre y declaremos quién es Él. Tú puedes ser útil, hermano, en el reino de Dios. Esta mujer, que a lo mejor nadie se podría haber imaginado, esta mujer fue útil en el reino. Y su historia nos tiene que enseñar a nosotros que nosotros podemos ser útiles en el reino. No importa lo que nos rodee, no importa lo que esté pasando, nosotros podemos ser útiles en el reino. Amén. Que esa agua viva de la que habló Jesús esté en nuestras vidas, esté en nuestros corazones, esté en nuestro ser, como vida eterna, que fluya y fluya esa agua que solo viene del Señor, que cuando el Señor nos la da, no tendremos sed jamás. Amén. Oremos, hermanos. Señor, queremos atesorar tu palabra. Darte gracias, Señor, porque tú no haces acepción de personas. Gracias, Señor, porque contra toda lógica fuiste a un lugar, porque había un propósito eterno, Señor. Llévanos a nosotros a esos lugares, guiados por tu Santo Espíritu, para que demos testimonio de quién eres tú, de las maravillas que tú has hecho, de que tú nos puedes llenar de gozo en medio de la tristeza, que tú nos puedes consolar en medio de la aflicción, Señor. En el nombre de Jesús, que podamos declarar quién es Cristo, quién es el ungido para reinar, a donde quiera que vayamos. En el nombre de Jesús oramos, y oramos para tu gloria, Señor. Sella tu palabra en nuestros corazones y que tu palabra haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Amén. No tenemos que ser las mejores personas, solo debemos inclinar nuestro corazón al Señor, a desear hacer lo que Él quiere que hagamos. Que tengan una semana extraordinaria, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.